saber que hay 180 fragmentos del alma, o tal vez que hay los 5 estados superiores de conciencia, que hay 52 consejos allá en el plano superior, mostrando como en espejo como así como es arriba, es abajo, así como es afuera, es adentro. Entonces Alejandro Torres nos viene a nosotros a ampliar en cierta forma nuestra mirada para que podamos comprender que puede haber otros niveles de la conciencia que nos van a enseñar más allá de lo que nuestra mente nos puede encontrar. ¿Y para qué lo hacemos? Esa es la gran pregunta que podríamos hacernos, que no sé si ustedes se la han venido haciendo. ¿Cómo vas? Bien, Alejo, contento de estar en este espacio contigo, que les estaba contando a todos que nos estamos preguntando de todo esto que nos estás contando, 180 fragmentos del alma, que nos has dejado un ejercicio para poderlo unificar y reagrupar otra vez, unificar y integrar, exacto. Esa es la palabra que nos ha dejado Alejandro, que tenemos además 13 dimensiones, que son las que venimos hablando desde hace 4 sesiones, que en una de ellas estuvimos hablando fue de los 5 estados superiores de conciencia, que en la primera tertulia que comenzamos contigo estuvimos hablando es de limpiar la energía. Sí. Que no sabemos cuándo vamos a terminar, porque si solamente hemos hecho 6 con 13 dimensiones, tenemos 72 estados superiores de conciencia y tenemos 52 consejos superiores. 53. Y en esos 53, Alejandro tiene ya el título de... ¿Cuál es tu título que ya tienes? De Alejandro. No. Cuando tienes la presentación de quién es Alejandro, qué hace, limpiezas energéticas, qué estás... Sí. Mira, pues acá como tal, digamos, mi profesión comercialmente se conoce como limpiador y armonizador energético. Uh-huh. ¿Sí? Básicamente eso tiene que ver un poquito con mi misión, y ese poquito que tiene que ver con mi misión es que yo me encargo de ayudar a las almas que se quedaron en el inframundo de la tercera dimensión a salir de allí y a pasar a la luz, para que continúen con la evolución del juego, ¿sabes? Para que puedan literalmente como no quedar ahí estancadas en ese proceso. Porque realmente de todo esto que hemos hablado de las 13 dimensiones, existe un problema serio, y es que en la tercera dimensión se han quedado estancadas muchas almas en este inframundo. Y eso hace que no se pueda entrar a la tercera dimensión hasta que estas almas no evolucionen. Y obviamente el problema más serio de todo eso es que para llegar al premio final del juego, que es la unificación, recuerden que se tiene que hacer como se hizo la separación, en un solo y único instante. Entonces cualquier alma que se quede estancada va a estancar una cantidad de seres impresionante. ¿Por qué? Porque si se queda estancada en la oscuridad, pues tiene que haber quienes administren la oscuridad. Y si se queda estancada en la oscuridad y no hace en algún momento de su tránsito por la oscuridad, no hace conciencia, pues ahí simple y llanamente se queda. Y ese, a pesar de ser un fractal, solo un fractal, la 180ª parte de una chispa de luz, o sea, esa chispa de luz no puede estar incompleta. ¿Sí? Porque si está incompleta, pues no se puede unificar. ¿Se me explicó? Entonces, mi trabajo principal, podríamos decir que no es con los vivos, sino efectivamente con las almas que están ahí en ese inframundo, y como ellas no pagan muy bien, entonces a mí me dejan ser limpiado. No pagan el dinero con el que yo pueda pagar la renta y el mercado y todo ese rollo. Pagan re bien, ¿sabes? O sea, a mí, yo vivo de una manera muy bella, muy armoniosa, yo vivo muy feliz, yo siento que vivo en los 5 estados de conciencia superiores que se exigen en esta tercera dimensión. Pero sí, también se necesita dinero, y al necesitar dinero, pues obviamente
necesitamos hacer algunas labores con los vivos también para poder tener ese equilibrio entre lo espiritual y lo material. Entonces, mi título, así como comercial, es ese: limpiador y armonizador energético. Y armonizador energético, pero fíjate que dentro de ese, creo yo también que lo que estás haciendo en este espacio de tertulias y que lo que quieres compartir además con los libros que estás escribiendo es enseñar también a la gente a regresar a esos niveles de conciencia para que no nos quedamos también estancados pensando que el único objetivo de todos nosotros es estudiar, trabajar, casarnos, procrear y morir. Y morir. Y si nos quedáramos solamente en eso, no venimos a compartir ni a hacer esa elevación de conciencia que se nos pide también en este momento para no quedarnos lo que se llama en la oscuridad, porque cuando llegue el momento de morir, y tú lo decías anteriormente, cuando llegue el momento de morir, las personas se van a encontrar con aquello que no han trabajado en vida, los apegos, los deseos, las culpas, los remordimientos, las rabias, los rencores, las relaciones no sanadas y las situaciones no terminadas. Entonces, digamos que en esto, cuando hablamos de estas dimensiones que nos has contado de la 1 a la 11, y hoy vamos a hablar de la 12, hemos hablado de esas dimensiones que son en necesidad y comenzamos a hablar de las que son en vocación. Y luego las dimensiones desde la 10, que ya son dimensiones muy especiales, que quiero que nos cuenten la 11, pero también, ¿por qué quieres compartir este mensaje? ¿Por qué queremos conocer de las dimensiones? Dimensiones que además nos decías que no accedemos sino solamente en esos viajes astrales o en espíritu o en algo, porque el cuerpo no puede llegar allá. Sí pueden venir de las otras dimensiones a ayudarnos. ¿Por qué vienen a ayudarnos y por qué queremos conocer estos temas? Es como comenzando y luego entras de una vez a la 2. Pues mira, la situación es muy simple. A nosotros desde el sistema de educación de la tercera dimensión nos han enseñado a programarnos desde la razón, a programarnos desde la mente, ¿sí? Y nos han enseñado lo que tú decías ahorita, que tenemos que tener, o sea, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y nos desaparecemos, ¿sí? O sea, lo han vuelto todo muy racional. ¿Por qué? Porque ese sistema de educación está mal montado, porque nos lleva a no sentir, nos lleva a considerar que la reina que manda sobre todas las situaciones de nuestra vida es básicamente la mente. Y entonces nosotros obligamos al sentir. Y eso no es lo que necesitamos hacer para pasar este ejercicio. Pero no solo necesitamos pasar este ejercicio y decir, mira, vamos en tercera dimensión, pasemos a la quinta dimensión y ya. No, es que hay que saber que hay 13 dimensiones. Hay que saber que este juego toca jugarlo completo, desde donde te metiste hasta la dimensión número 13, ¿sí? Y hay que saber que esta dimensión es la más pesada de todas, la más difícil, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este conocimiento de que el juego es mucho más grande, ya somos mucho más conscientes de que aquí no podemos quedarnos a demorarnos con mucho más tiempo, ¿sabes? O sea, no, que, ¿sabes qué? Yo para la próxima vida perdono y para la próxima entonces hago tal cosa y para la próxima tal otra, pero ni siquiera sabes qué pasa después de esta vida. Entonces cuando falleces te quedas en la oscuridad lleno de rabias, de miedos, de apegos, de lo que sea y no evolucionas. Entonces hay que empezar a mostrarle a la gente la totalidad del juego. Hay que decirles, vean, es que la verdad es esto. Esto es lo que nosotros sabemos en la luz, cuando nosotros nos vamos a encarnar, que somos solo alma, que estamos en este cielo de la tercera dimensión y decimos, voy a encarnarme, nosotros conocemos toda esta información. Aquí se nos olvida, es por el velo de ceguera, ¿sí? Y efectivamente, cuando nosotros ya empezamos a despertar y a descubrir todo lo que tenemos que hacer y todo lo que nos falta,
pues como que nos ponemos las pilas, ¿no? O sea, es más como, óyeme, vamos a trabajarle y vamos a trabajarle de verdad, porque esto hay que ir evolucionando, ¿no? Sí, hay que pasar por toda esta situación. Si tú no sabes para dónde vas, pues casi que cualquier Alicia en el bus te País de las sirve. Maravillas. Sí, exacto. Exactamente. Entonces yo voy caminando por el camino y ya se me presenta tal cosa. ¡Wow! ¡Qué chévere! Sí. No, esa no es la forma de avanzar. Sí tenemos que dejar que la vida fluya, pero Y recuerda, aceptarla como es. claro, pero si tú dices que para estar tranquila te vas a dedicar única y exclusivamente a meditar, pues fácilmente después de que salgas de la meditación vas a tener un hambre impresionante y tienes que hacer algo para poder comer, ¿sí? Porque estás en una dimensión de necesidad, o sea, tú no puedes dedicarte solo a una vida contemplativa a menos de que seas un gran gurú de los que sostiene la energía del planeta, ¿sí? Pero tú puedes ser una gran gurú, Juana, de las que eres activa, entonces hablas con la gente, llegas a la gente, trabajas, haces un montón de cosas y de todos modos eres un ser iluminado, ¿sí? O sea, llegas a esos niveles sin necesidad de meterte en una burbuja. Las burbujas sostienen la energía, pero no todo el mundo está destinado a sostener la energía. Entonces, si no sabemos exactamente cuál es la dimensión del juego, empezamos a tomarla con mucha calma, con poca responsabilidad y empezamos a no hacer las cosas que es lo que ha venido pasando. Pero creemos encima de todo que la solución está en ser buenos, ¿sabes? Entonces creemos que la solución está en ser generoso, que la solución está en ayudar a las personas necesitadas, que la solución está casi que en quitarle los problemas a los demás, que muchos de nosotros sufrimos de eso, porque tenemos una vocación de servicio en la que decimos, pero ¿cómo no les vamos a ayudar? Y no nos damos cuenta que les podemos estar quitando los aprendizajes. Entonces, si tú no tienes la concepción clara del juego, si tú no tienes la concepción clara de lo que es hacer conciencia acá y el reconocimiento, y si no sabes para dónde vas, pues aquí te enredas, ¿sí? Entonces la idea es desenredar es como toda esta maraña desde esta es la realidad, esta es la información que hay, tómala como tú quieras, o sea, que te resuene, si no te resuena, perfecto, pero no olvides que cuando fallezcas pases a la luz, ¿sí? No te quedes haciendo el trancón, ¿sí? Si solo hubiéramos dicho eso desde el principio y la gente lo entendiera de una vez, pues mira, no habríamos hablado tan rico en 6 charlas de estas. Sí, pero mira, en ese punto que estás diciendo que cuando morimos, entonces hoy en día ya se está hablando, cuando tú mueras, sigue la luz más brillante, entra en el túnel, no te quedes, ¿cierto? No lo Sí, dudes un segundo, tú nos contaste del caso de tu papá, que fue sí, él pensó que era un segundo, ¿cierto? Que dijo, voy a buscar a sí. quién le digo este mensaje y han pasado yo no sé cuántos años. Pasaron Que 7 años. Sí. pasaron 7 años, que se lo recomiendo. Está en el YouTube Tertulias con Juana. Yo creo que es la tertulia número 207 porque hablamos en la 206 de las energías. Pero bueno, desde la 206 a la 212 están las grabaciones o las tertulias con Alejandro. Entonces, en ese punto si nosotros seguimos esa luz, ¿será que pasamos a la luz? Porque fíjate que pasamos a la luz y sin embargo hemos dejado relaciones que no quedaron en la luz, relaciones que quedaron, que no pudimos volver otra vez al amor, que en nuestras experiencias, cuando revisamos nuestra vida, que nadie lo hace por nosotros, sino lo hacemos nosotras mismos, han quedado cosas pendientes. Así yo diga que yo quiero pasar a la luz, ¿paso a la luz? Sí, sí, Ok. sí, sí. Recuerda que la tercera dimensión es Sí. la primera de todas las dimensiones en las que tú tienes que actuar y tu libre albedrío tiene una validez total y absoluta. Sí. En la primera y la segunda dimensión, cuando tú mueres, como mueres en la oscuridad, te pasan automáticamente a la luz para que no te quedes ahí en la oscuridad. Pero en la tercera dimensión ya es decisión tuya. ¿Por qué? Entonces Porque tú es mi aquí, decisión que yo pase y no importa lo que haya dejado atrás, yo paso. tú pasas. Sí, o sea, hablando de cosas espantosas y brutales,
Fíjate, estas personas fanáticas del Islam, que son los que en la actualidad se inmolan, se Ujú. ponen una serie de explosivos y se explotan en un tren o lo que sea, a ellos los tienen total y absolutamente convencidos de que hacer ese acto los lleva directamente a los salones de Alá, es decir, a la luz, ¿sí? Ujú. Y a su familia también. Entonces la familia entrega al muchacho con cariño porque dicen, bueno, sí, es un mártir, ¿sabes? O sea, va a hacer una obra según el llamado de Dios. Y cuando ese muchacho se inmola, él no se queda en la oscuridad, porque su creencia y su decisión Y su es intención. pasar a la luz, ¿sí? Mm. Es pasar a la luz. O sea, no hay un juicio de bondad. Como raro el juego, ¿no? Uy, muchísimo, Muy muchísimo, raro el juego muchísimo. porque desde nuestra mente lo hemos juzgado ya que eso es malo. Exactamente. Decimos que ese ya se fue al infierno por todo el daño que hizo, si es que Eh, existe el infierno, ¿no? Exactamente. Ahora vámonos más o menos unos 1500 años atrás. Pero Ujú. vámonos a Europa 1500 años atrás, en, en unas situaciones de supervivencia muy precarias, gente muriendo en invierno por falta de comida, porque llegó una inundación y se le llevó la cosecha. Entonces imagínate que tú y yo estamos en una de estas comarcas donde cultivamos y somos seres pacíficos. Y llega una tormenta adelantada y nos daña todo el cultivo y nos vamos a morir en invierno. No solo tú y yo, sino nos vamos a morir con todo nuestro pueblo, ¿sabes? O sea, con toda la gente que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Pero resulta que al vecino no le pasó eso. Entonces nosotros amablemente vamos a hablar con el vecino. El vecino nos dice, mira, si te comparto tan siquiera una sola papa, el que se muere de hambre soy yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues robarle al vecino. ¿Sí? Claro. Y si el vecino se pone muy agresivo, pues matamos al vecino. ¿Sí? La civilización de la tercera dimensión se creó sobre el ejercicio de la violencia por supervivencia. ¿Sí? En esa época, el vecino que murió a manos de nuestra hambre, por decirlo de alguna manera, el personaje seguramente pasó a la luz. Dijo, no, pues me mataron, no gané el asunto, no pude defender a los míos, pero yo no soy malo. Yo voy para arriba, ¿sí? Y yo, que asesiné al vecino, entonces, ¿quién soy? ¿Soy esa persona buena o soy esa persona mala? O sea, tomé una acción en favor de la supervivencia de los míos, ¿sí? Claro. Y entonces, desde lo que es la cosmogonía de mi pueblo, yo soy un héroe. Y como héroe, entonces yo merezco el funeral de un rey y además me mandan con doncellas. O sea, qué maravilla. O sea, matan a dos o tres niñas de las bonitas del pueblo para que se vayan conmigo. Y ellos van felices porque los tres vamos para el cielo. ¿A dónde pasamos? Al cielo. ¿Sí? Porque nuestra convicción es que hicimos las cosas bien. Entonces, fíjate que los juicios dependen de la evolución social. ¿Sí? Los juicios dependen de nuestra razón, de nuestro pensamiento. Y te digo una cosa, son importantes en esta tierra porque si no viviríamos en anarquía, pero no son importantes cuando fallecemos porque no nos van a juzgar. Seguramente Claro. pasamos allá diciendo, mira, sí, ya reconozco que el juego no era matar gente, ¿sabes? Reconozco eso. Me toca volver a Tú repetir mismo esa lo batalla. haces, tú mismo lo haces, Claro, tú mismo lo quieres tú hacer. haces la introspección. Entonces yo quiero volver a repetir esa materia, ¿sabes? O sea, y llegas acá y es posible que tengas las mismas circunstancias para poder decir, no voy a asesinar a nadie, no me voy a robar nada, Y lo voy a tienes vivir ya metido, muy metido. Y esas son exactamente. de las cosas que cuando comenzamos a hacer como este viaje espiritual de conciencia, de autoconocimiento y de mirar la verdad en otra forma, rompiendo muchos paradigmas, entendemos que ese Dios, el primero que no es en una forma ni como lo vemos, es una conciencia y esa conciencia desde ese lugar o esa energía, como lo quieras llamar, porque todo es energía, pues no califica, no juzga, no condena, no castiga, sino que solamente acepta
todo tal como es, porque el que hace el nivel de conciencia es el alma. Exactamente. Y fíjate que dentro de lo que nosotros sabemos, él se experimenta en todo lo que el alma finalmente siente, ¿sí? O sea, el alma siente energía, el alma siente vibraciones, el alma se alimenta de esas vibraciones. Y lo que nosotros sabemos es que esa alma transmite la información al yo superior o chispa de luz o espíritu, y esa chispa de luz transmite la información al creador. Al creador, creadora. O sea, para que comencemos o sencillamente eso. A eso. Exacto. Ni creador ni creadora. A eso, con eso no tiene nombre, con eso no tiene forma, con eso no tiene límites, los límites creados por nuestra mente. Bueno, de esa aclaración, porque nos quedamos locos, pero entendemos en esas 180 que, bueno, yo nunca había oído que eran 180 fragmentos del alma. Sí sabía que estamos en diferentes planos, en diferentes dimensiones, en diferentes niveles, universos también. Somos cósmicos realmente, más que todo, ¿cierto? Cósmicos. Total. Entonces, desde ese lugar entramos ya a esa dimensión 12, porque si no, no la vamos a conocer. Bueno, mira, ya habíamos hablado de que en la dimensión 10 está la dimensión hospital, es decir, allí está la reconstrucción del ser como tal. El pasar a la dimensión 11 nos lleva a la dimensión donde inician la mayoría de los consejos superiores. Es decir, los consejos superiores, como por ejemplo, les hablaba del consejo 49, que es el consejo de conocimiento, empieza en la dimensión 11 y sigue en la 12 y sigue en la 13. Sí, es como si fuera un edificio en 3 dimensiones. O sea, una cosa gigantesca, porque el conocimiento del alma es gigantesco. Es gigantesco. No podríamos decir que infinito, pero básicamente sí. O sea, para nosotros el tamaño básicamente sí. Y así hay muchos consejos, ¿sí? Está el consejo de la totalidad. El consejo de la totalidad es el consejo desde el cual... perdón, porque esos consejos están desde la 11, que es la que estamos hablando de la 12. Estamos hablando de la 11 donde empiezan, pero fíjate cómo va el asunto. En el consejo de la totalidad, que es el consejo que prepara a las almas para poder estar en la dimensión 13, ¿sí? Ese consejo es donde se toman las decisiones de efectivamente qué va a hacer cada alma desde su vocación, ¿sí? Entonces uno va allí y uno habla con los consejeros. Es como cuando ya tienes una orientación profesional, ¿sí? No, mira, a mí me va bien en matemáticas. Mira, puedes estudiar ingeniería o puedes estudiar estadística, ¿sí? O sea, entonces uno llega allí. O sea, el que entra por primera vez a la dimensión 11 entra y va y consulta en el consejo de la totalidad. ¿Por qué se llama consejo de la totalidad? Porque es el consejo donde se conocen finalmente los 72 estados de conciencia. Y el alma, o sea, digamos el encarnado, porque uno se encarna en estas dimensiones también, el encarnado empieza a sentir su vibración desde la vocación, desde el llamado más importante que él siente en ese corazón que tiene, ¿sí? Entonces se siente como acá la sonrisa del corazón, todo esto, pero él empieza a tomar decisiones ahí y empieza, digamos, a estudiar y a vivir en esas decisiones que toma. Cuando llegas a la dimensión número 12, estás en la dimensión intermedia de tu decisión a en la que ya te entrega, en la que ya estás viviendo en la totalidad, ¿sí? Porque ya en la dimensión 13 ya no vas a escoger qué quieres reconocer. En la dimensión 13 ya lo único que tú escoges es el tipo de servicio que quieres hacer. Esa dimensión 13 es una dimensión total de servicio. Entonces, en la dimensión 12 lo que haces es entrenarte, o sea, terminar de entrenarte como en los estados de conciencia y decir, sabes que yo definitivamente quiero ser consejero de amor. Sí, entonces aquí hay cosas bien interesantes, como que a nosotros nos han dejado ver que aquí en la tercera dimensión se refleja la dimensión 13 en células que tienen que ver con los elementos.
¿sí? Pero es bien interesante porque son células, digamos, parecen como la colmenita, es el hexágono de la colmena y hecho por triángulos, ¿no? Entonces, fíjate que tienes el elemento fuego, el elemento aire, el elemento agua, el elemento tierra, el elemento amor y el elemento tiempo, ¿sí? ¿Y no tienen el éter? No, porque es que resulta que todo se integra gracias al amor, ¿sí? Entonces, el éter para nosotros sí es importante, que es la amalgama, sí, es el elemento integrador, pero en la dimensión 13 se integra todo es gracias al amor. Entonces, igual acá, sí, igual acá. Por eso es que muchos decimos que el éter es amor, sí, o sea, pero es... Claro. Pero como en las dimensiones duales también hay tiempo, integran el tiempo, ¿sí? Pero en la dimensión 13 no hay tiempo. Ahí es donde empiezan a Pero es que el tiempo está inventado por el hombre. Sí, gracias a la luz y a la oscuridad, gracias a la dualidad, donde puedes medirlo, ¿sí? Entonces, porque no existe. No, las dimensiones duales le dieron nombre a esa medición, ¿sí? Entonces, claro, tú acá dices, no, yo me voy a encarnar 85 años, 3 meses, 4 días, 6 horas, y eso es mentira. Tú te encarnas por número de respiraciones. Así nos habías dicho que por el número de respiraciones depende de cómo manejes realmente tus emociones. Exactamente. ¿Por qué? Porque en las dimensiones de luz no hay temporalidad, ¿sí? Sin embargo, en la dimensión 13 sí hay un consejo que sabe manejar el tiempo. El tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que en la dimensión 13 se tiene que saber manejar absolutamente todo. Entonces la dimensión 12 ya es una dimensión muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque no solo hay encarnación del alma de la chispa humana, sino que hay manifestación encarnada de algunos de los otros reinos, es decir, del reino elemental, del reino angelical, del reino de arcángeles. Hasta ahí sé yo que tienen encarnaciones. Me dicen que algunas potestades pueden hacer lo mismo, es decir, en la dimensión 12 ya empiezas tú a hablar con todos los seres que tienen, o sea, que conforman los planetas de esa dimensión. Ya puedes hablar, por ejemplo, si el planeta se llamara ya también Tierra, podrías hablar con el planeta Tierra, con la madre Tierra como tal. Físicamente, con una representación encarnada de ella y de toda su energía en una manifestación pequeña, y ella después simple y llanamente se desvanecería para que tú sigas tu vida sin enloquecerte mucho. ¿Sí? Entonces, fíjate que estas dimensiones ya son los reinos superiores. O sea, son equivalentes a los lugares ya de luz absoluta, como los coros celestiales, como el Palacio de los Tronos, como el Salón de las Virtudes, el Salón de las Potestades, y ya son equivalentes a eso. ¿Y por qué son equivalentes a eso? Porque cuando nos unifiquemos a la chispa de luz, nosotros ahí podemos viajar por todas las jerarquías. Acuérdate que es como el diseño original, ¿sí? Pero si somos viajeros estelares, que además cuando estamos en estados elevados de conciencia, tenemos la capacidad de comunicarnos con los seres de luz, con los ángeles, con los arcángeles, con los diferentes maestros ascendidos, con las leyes universales si quisiéramos. Si podemos hacerlo desde eso, ya sabemos que no lo hacemos en el cuerpo, pero lo podemos hacer de todas maneras y traer esa información. Eso haces tú. Sí. La diferencia de las dimensiones 12 y 13 es que lo podemos hacer en el cuerpo que tenemos allá, ¿sabes? Es decir, el arcángel Miguel trabaja en la tercera dimensión, ¿sí? Pero digamos que él trabajara también en la dimensión número 13. Entonces yo lo llamo y yo necesito hablar con el arcángel Miguel, y simple y llanamente a la velocidad del pensamiento él podría manifestarse
como se manifiesta acá conmigo, o podría decirme, ya voy, Alejo, espérate un segundito, y pum, 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 3 bolitas de luz, un rayo grande, y se presenta físicamente. ¿Por qué? Porque mi energía en la dimensión 12 y mi energía en la dimensión 13 ya es una energía, a pesar de ser un alma, a pesar de ser un fractal, ya es una energía que en el cuerpo como tal no se va a ver afectada, es decir, mi cuerpo no se va a enfermar por un exceso de luz, mi cuerpo no se va a enfermar por un exceso de vibración, ¿sí? Lo cual sí pasa aquí en este cuerpo. O sea, para que un ángel, hay ángeles que se han encarnado momentáneamente y que se ven como humanos y son impresionantes para ayudar en determinados momentos, pero ellos tienen que hacer que su vibración sea muy lenta para poder encarnarse. ¿Esto qué significa? Si ellos se pueden encarnar físicamente y de manera momentánea en la dimensión 12 y en la dimensión 13, no quiere decir que ellos tengan que bajar mucho su vibración. Quiere decir que nosotros tenemos una vibración corporalmente tan elevada que es muy similar a la de nuestra alma como tal. O sea, el cuerpo y el alma y la mente casi que se confunden en forma allá en las dimensiones 12 y 13. ¿Sí? Entonces somos seres muy brillantes, somos seres bonitos, bueno, somos bonitos en todas partes. A mí los reptilianos también me parecen lindos, curiosísimos, pero lindos, ¿sí? Lo mismo los grises y todo este rollo, pero digamos que en ese orden de ideas, nosotros ya estamos cercanos a la condición de divinidad, ¿sí? Entonces son dimensiones muy divertidas, son dimensiones muy lindas, o sea, se establecen relaciones de pareja, se establecen momentos de incorporación, es decir, aquí lo llamaríamos encarnación, allá es como incorporación de otros seres que están entrando en esas dimensiones y llegando al final del juego. También hay quienes dicen, no, ya tengo que desencarnar, y desencarnan y dicen, bueno, como no vamos todavía a ir evolucionando, yo esta vez quiero nacer en otro de los planetas. Estas dimensiones se conforman por varios planetas, no es un solo planeta como aquí la tercera dimensión en la Tierra. Sí, allá son varios planetas que están, por ejemplo, la dimensión la dimensión 13 de este universo está en la constelación de Andrómeda. Perdón, en la galaxia de Andrómeda, no en la constelación de Andrómeda, en la galaxia de Andrómeda. ¿Y qué sucede? Está muy cercana al centro de la galaxia y hay una gran densidad de soles y hay una gran densidad de planetas que efectivamente permiten este tipo de vida, ¿sí? Y tú puedes ir de un planeta a otro, no necesariamente en un viaje astral, puedes tomar un bus interplanetario o algo de ese estilo y llegas de un planeta a otro muy rápido. Además, como no tienes que fallecer, ¿qué más da que el viaje demore un año luz o algo de ese estilo? Sí, para ti eso es nada, o sea, es una unidad no medible y tú te vas divirtiendo también y vas haciendo lo tuyo en el transporte. O sea, es muy, muy, muy tecnológico, es muy brillante, es de una vibración muy elevada, ¿sabes? O sea, cuando nosotros hacemos viajes astrales a esta dimensión 13, no nos dejan estar mucho tiempo, porque nosotros desde allá no quisiéramos regresar acá. Claro. ¿Sabes? O sea, sentimos tal plenitud, es que es indescriptible en nuestras palabras. Sentimos tal plenitud que no quisiéramos regresar. Y muchos de los que van y vuelven, llegan acá y entran en conflicto de una vez, y muchos pues terminan o en hospitales psiquiátricos o medicados o ese tipo de cosas porque ya no encuentran cómo encajar acá. ¿Sí? Es bien interesante cuando aquí tú en las noches, por ejemplo acá en el páramo, que la naturaleza es espectacular, divina, cuando tú sales a caminar en la noche empiezas a poder visualizar hadas, a visualizar duendes, pero especialmente hadas. Ellas son las primeras que se muestran. Entonces tú ves la luciérnaga que brilla verde, pero al lado de pronto una luciérnaga que no hace así, o sea, no titila, sino que es una luz blanca permanente.
Y tú te vas a investigar a ChatGPT y le preguntas, hey, ChatGPT, las luciérnagas tienen luz blanca y te dicen la bioluminiscencia de las luciérnagas es amarilla, verde y otro color, nada blanco, ¿sí? Por el efecto químico de no sé qué. Y tú dices, yo salí anoche, caminé y no vi una, vi 10, vi 10 blancas, ¿sí? Entonces tú dices, esto está como raro, ¿sí? Aquí te cuesta creerlo. Allá tú vas caminando y ellas llegan y si están pequeñas, porque también pueden estar grandotas, pero llegan y se posan sobre tu hombro a contarte cosas. Y llegan por montones. Entonces traen y te saludan y te vuelan alrededor y de pronto sale un duende caminando de 70 centímetros de estatura. Es duende y te molesta y es divertido, ¿sabes? De pronto viene un elfo de 2,50 metros, llega un arcángel de 4,50 metros, pero es impresionante, es impresionante. ¿Por qué? Porque además tienes la capacidad de comunicarte con ellos de dos formas, de forma verbal y de forma mental. ¿Sí? Y es como si la conversación surgiera de todo ese tipo de comunicaciones y de todo este tipo de cosas. Y es maravilloso, ¿sabes? Entonces la naturaleza crea jardines sola. No necesitas ir a podar el jardín. Pero hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en los jardines. Entonces la gente que consiente el pasto, que consiente las plantas, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Es bien interesante porque la naturaleza, si bien es diferente, tiene mucha similitud con la nuestra, ¿sí? Hace unos días caminaba por el páramo y me encontré con... Esto va a sonar bien loco, ¿no? Bastante. No, ya te tienen catalogado como loco, pero no importa. Uf, Dios mío, creí que todavía tenía que disimular. Imagínate que salí a caminar con mi hijo y con mi perra por el páramo en la noche. Íbamos caminando por allí y empezaron las hadas a dar vueltas, todo este rollo, las saludamos, subimos a dejarles unas ofrendas, manzanas y cositas así, y a recoger un poco de basura, porque la gente sube y bota, o sea, suben, están ahogadísimos, entonces toman su agua en la botellita de PET y botan la botellita, ¿sí? Entonces nosotros con cierta frecuencia salimos ahí como a recoger las cosas y nos gusta hacerlo de noche por todo lo que podemos ver, ¿sí? Porque es que este mundo energético de noche se ve más brillante, es algo monumental. Hay que tener en cuenta que también acá hay algunos elementales de la oscuridad que son los que cuidan los páramos. Yo creo que eso ya se los había contado, porque es que resulta que si la gente sube de noche y se siente muy cómoda, va a querer construir su casa ahí. Y si construye su casa ahí, tiene que dañar medio páramo. Y entonces, de pronto, una escorrentía natural, una quebrada o algo, ya se seque. Entonces, hoy por hoy, que los páramos son tan limitados, hay muchos elementales oscuros, muchos elementales que asustan a la gente que no entra con buenas intenciones. ¿Sí? Entonces, casi que tú tienes que... Afortunadamente, oye. Sí, menos mal. Casi que tú tienes que pedir permiso para entrar. Y si ellos no te quieren dejar entrar, de una vez te hacen zancadilla, te tumban, te asustan, ¿sí? Pero si tú vas con buenas intenciones, no se te va a aparecer ninguno de esos. Ninguno de esos. Te aparecen los chéveres, por decirlo de alguna manera. Y estando en esas, estábamos caminando y de pronto llega una pareja de elfos reales. Son divinos, son súper poderosos. Y nos ponemos a hablar y de pronto nos paran, o sea, me paran a mí y me dicen, mira, y yo volteo y veo las luces de la ciudad. Y yo, bueno, ¿qué estoy viendo? Me dicen, no mires con tus ojos, mira con tu corazón. Y le dije a mi hijo, oye, me están diciendo esto, y él se voltea y dice, es que a mí me está doliendo el corazón y tengo ganas de llorar. Y yo me conecté y me dio lo mismo. Y les dije, qué tristeza, oye. Y me dicen, esa es la tristeza de la gente que vive en esta maravilla de planeta y no saben cómo disfrutarlo. Y me mostraban la ciudad, ¿sí? O sea, la gente llegando a sus casas del trabajo,
la gente estresada, la gente alterada por las 2 horas de trancón en Bogotá, con hambre, pensando que mañana tienen que entregar un informe, así que hoy van a trasnochar. Óyeme, y se están perdiendo de una maravilla irrepetible, que es la experiencia en la tercera dimensión y la experiencia en esa dualidad para hacer conciencia. Ujú. Eso no pasa en la dimensión número 13. En la dimensión número 13, tú no tienes, si bien hay trabajos, hay todo este tipo de cosas, como estás en vocación, tú no te pierdes de absolutamente nada. O sea, tú sales, por ejemplo, a lugares donde hay conciertos hechos por la naturaleza. Pero eso es lo que venimos también a aprender nosotros y a replicar aquí, en trabajar en esa forma. Los japoneses lo han encontrado especialmente en el Ikigai, que lo llaman el Ikigai, que es cuando realmente, lo decías, cerraste la tertulia pasada diciendo conectarnos con el corazón, hacer lo que amamos, trabajar en lo que amamos. O sea, desde ese lugar, cuando tú amas lo que estás haciendo, cuando amas tu vida, tu pareja, el lugar donde vives, la casa que tienes, como la tengas, no se necesita nada, solamente aceptar Exacto. todo desde el corazón, tal como es, y soltar lo que no necesitas. Desde ese lugar estás fluyendo con la vida tal como es, vives en amor, estás conectada con el corazón. Exacto. Y fíjate algo súper interesante. Y es que esto viene de esas dimensiones superiores. Es que la dimensión 13 es donde los seres que están allá se encargan de mandarnos información para decirnos la forma de pasar ese ejercicio es esta, ¿sí? Entonces, por eso es que es una dimensión de totalidad y de plenitud, ¿sí? Y ellos conocen lo que sucede acá, lo cual no pasa en la 12. En la 12 tú ya has olvidado, en la 12 has olvidado todo lo que viviste en realidad, eso ya como que dices, uy, yo ya no quiero más de eso, ¿sí? Pero cuando llegas a la 13, llegas a la plenitud y a la totalidad. Entonces tú tienes allí la forma desde tu vocación de conectarte para poder mandar información. Entonces, digamos que tu vocación está basada en la educación y en la consejería. Entonces tú desde la consejería y desde educar puedes empezar a ayudar a seres que están aquí en la tercera dimensión, ¿sí? No como un guía permanente, no como un ángel, sino como un consejero puntual. Entonces muchas veces tú dices, óyeme, yo necesito tener una información, no sé, de la resolución de una ecuación importantísima en física que nos puede ayudar a adelantar. Entonces, pues dime qué arcángel usa celular. Ninguno. Pero la tecnología... Sí, no, la tecnología de comunicación existe en todo el universo. Y nosotros sabemos que aquí el desarrollo telepático todavía a la gente le queda complejo. Pero entonces alguien de la dimensión 13 dice, yo sé quiénes desarrollan celulares. Entonces los tecnológicos, súper tecnológicos son los de la primera dimensión porque son totalmente enfocados en la razón. Exacto. Entonces dicen, hey, muchachos, hay que resolver esto para los de la tercera dimensión. Y entonces, pum, celular, ¿sí? O sea, cosas de ese estilo, ¿sabes? Pero esto no le llega a uno porque el gris llegó, se apareció y le dijo, mira, este aparatico telefónico del que tú vas a desarrollar, haz tecnología inversa. Eso pasa pocas veces. Que me decía mi esposo, entonces le dijeron, pues, le dicen entonces al que necesita el teléfono, llegó porque lo mandaron de allá arriba, todo lo que está desarrollando Elon Musk o todo lo que se está desarrollando en este momento a nivel, en todo, en la medicina, en la tecnología, en todo, absolutamente en todo. Hay gente que recibe esta información. Solo mira la historia de Tesla. Claro, hay mucho mito alrededor de todo eso, pero Tesla recibía información y recibía información de seres que entienden lo que es estar encarnado y que entienden lo que es vivir en una experiencia terrenal en esta tierra, ¿sí? Dime qué arcángel lo sabe. O sea, yo siempre le digo a la gente, mira, si tu necesidad es pedir un carro, pues pídesela a alguien que le haya tocado echar pata, pídesela a Jesús. No se la pidas al arcángel Miguel, que el personaje viaja a la velocidad del pensamiento. Pero a los ángeles sí le piden muchas cosas.
las personas que están conectadas con los ángeles se piden muchas cosas a los ángeles también, y ellos también ayudan, el ángel de la guarda ayuda, bueno, todo, Claro, ¿sabes? todos, absolutamente todos ayudan. Pero ¿quieres eficiencia? Aprende a pedir y aprende a quién le pides, ¿sí? Porque el ángel, ¿desde dónde lo ve? El ángel lo ve desde el cumplimiento de tu misión. Ujú. El ángel lo ve desde, mira, es que de verdad un carro, cuando tú lo que necesitas es bajar el colesterol, camina, ¿sí? Entonces, ¿sí me explico? Entonces, uno tiene que empezar como a conectar verdaderamente con las cosas como son. Pero fíjate, algo de lo más importante que viene justamente de la dimensión número 13 es cómo se resuelve el problema en cada una de las dimensiones, ¿sí? O sea, en la dimensión 13 está la dimensión también del conocimiento, el consejo 49, y En la 13. en la 13, porque el consejo 49 da de la 11 a la 13. Sí. Sí, el único consejo que no tiene esa longitud es el consejo primario, que es el consejo administrativo del ejercicio de este universo De esta dimensión. específico, ¿sí? Ujú. Cada universo tiene su consejo primario. Hoy en día los universos pues trabajan en paralelo, y por eso está el tema de todos los humanos que ya hemos pasado el juego y hemos venido. Entonces la mayoría de los que ven estas tertulias contigo se conectan y empiezan a vibrar adecuadamente. Pero fíjate lo interesante del asunto. El consejo primario es el consejo de los reyes de los clanes y de los gobernantes como en la dimensión superior. Es decir, cada clan que llega a la dimensión 13, pues llega con alguien que desde su vocación quiso ser líder, quiso dirigir, quiso hacer un montón de cosas, llega con gobernantes. La política es súper diferente allá, porque la política es basada, la política es como la selección de un presidente de una compañía grande acá. Es decir, pongamos por ejemplo la panadería más grande del planeta, que todos la conocen, que es Bimbo, ¿sí? Esa panadería literal, cuando nombra el presidente general, no es por elección popular. Eso no tiene nada que ver con elección popular. Eso tiene que ver con unos parámetros de funcionamiento de la panadería, ¿sí? De negocio como tal, de bienestar para sus empleados, de bienestar para el cliente, de bienestar, o sea, todo lo que quieras. ¿Y qué hacen? Se seleccionan unas hojas de vida y finalmente se llega a una terna, y luego la terna pasa por la junta directiva y la junta directiva selecciona un presidente. Las elecciones de gobernantes de las dimensiones 11, 12 y 13 son de ese estilo, inclusive de la 10. En la 10 ya empieza esa situación muy marcada, que es básicamente ir a investigar qué es lo que necesita el pueblo, la gente, todos los que estamos ahí. De ahí sacar como unas generalidades, o sea, que van a ir a lo específico. Entonces hay un grupo de observadores, luego hay un grupo de veedores y analistas que terminan formando como las necesidades de un planeta, para literal decir, hombre, es que aquí hay unos que quieren cultivar, aquí hay otros que quieren educar, hay otros que se quieren dedicar a que la gente se divierta, o sea, todo este tipo de cosas. Y para ellos se necesita A, B, C, D, ¿sí? Cuando ya se establece como ese documento, se lanza la propuesta a los gobernantes, y es una junta de gobernantes, es decir, de reyes, las que dice: el más capacitado según hoja de vida es fulano, es vengano, es sotano. Y eso es lo que se saca a la gente en general para que exista la votación. Es decir, se saca alguien, una persona que no tiene que ir pueblo a pueblo echando un discurso y diciendo yo voy a hacer para ustedes y yo les prometo, sino que se saca una persona que según su trayectoria En todas y las su dimensiones. votación, Su trayectoria en todas las dimensiones, en todas en las todos los dimensiones. multiversos. Exactamente. Y su vocación de las dimensiones de luz tiene la posibilidad de gobernar adecuadamente, y gobernar adecuadamente significa cumplir
con lo que en el documento de, digamos, es que aquí solo tenemos la palabra necesidad, pero en el documento de necesidades del pueblo, que eso no existe allá, pero es ese documento que se sacó diciendo es que Alejo quería ser cultivador de yuca, entonces necesitamos semilla de yuca y hay que proporcionársela. Él es la persona idónea para poder proporcionar todo eso, ¿sabes? Para poder gerenciar adecuadamente el planeta, ¿sí? Mientras que aquí, en las dimensiones duales, pues tenemos que escuchar el discurso y volvernos emocionales. Sí, entonces, no, yo voto por este, creo que este, sí, es que este usa una corbata linda y este está sin corbata. Sí, o sea, cualquier cosa se nos ocurre acá para elegir un gobernante. En esas dimensiones, no. En esas dimensiones, sí, lo primero que hacen es dejarnos a nosotros como pueblo leer literalmente lo que estos veedores y analistas escribieron para exigir a alguien, un presidente que cumpla con esas cosas. ¿Sí? Esas son, entonces, la dimensión 13 y la dimensión 12 ya estimula muchísimo eso. Es ese intermedio. Ese intermedio es como cuando tú estás, pues en mi época era bachillerato, ¿no? O sea, el tercero, cuarto y quinto de bachillerato. O sea, hagan cuentas, yo estudié cuando tocaba escribir en piedra. Entonces, pero en mi época, cuando tú estabas en tercero de bachillerato, que eso sería, sexto, séptimo, octavo. Cuando estabas en octavo, empezabas a ver unas matemáticas que eran un poco más complejas. Luego pasabas a noveno y era un año súper relajado. Era un año intermedio que todo fluía facilito. Y luego pasabas a décimo y se volvía otra vez casi imposible. ¿Sí? La dimensión 12 es eso. Sí, la dimensión 12 es todo lo que escogí en la dimensión 11. Lo voy a practicar y voy a empezar a especializarme muy bien en eso. Entonces es una dimensión suavecita, es una dimensión muy amorosa, es una dimensión en la que todos te tratan bien, sí, o sea, todos estamos chéveres. La dimensión 13 ya es una dimensión que desde tu vocación cumples con responsabilidades en todas las dimensiones de tu universo. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque tienes muchos consejeros, hay muchos reinos ahí encarnados, que se pueden encarnar, se pueden materializar, y estamos nosotros como fractal, nosotros no como chispa de luz, como fractal, pero ya tenemos prácticamente el 99% de vibración de nuestra chispa de luz. O sea, somos muy, muy, muy elevados. Es una dimensión muy linda, ¿sí? Entonces, cuando estos elfos me decían a mí, cuando estos elfos raros me decían a mí, le decían a mi hijo, mira lo que hay, y qué triste se siente el que ustedes no sepan aprovechar esta belleza del lugar. O sea, y me decían algo divertido porque el cuerpo humano duele, lo quieras o no, de alguna manera te va a doler. Y me decían algo divertido que era que esta densidad no la tenemos casi en ningún lugar. O sea, ustedes acá sienten en los extremos. A ti te duele una mano y tú te haces un masaje y te pasa. Y te cuidas y te pasa y el cuerpo se recupera. En las dimensiones de luz no te duele, no hay dolor. O sea, entonces, ¿qué masaje te vas a hacer? O sea, claro. No hay toda esa variedad de emociones ni de aspectos que trae el cuerpo. Y bueno, por eso es que pues no solamente quieren encarnar los que se quedaron en la luz, sino por las posibilidades también que en esta tierra se puede no solamente avanzar tan rápido en esta tercera dimensión a otra, sino que además se puede experimentar en plenitud todo lo que significa también la existencia. Exacto, incluido todas las facetas, ¿sí? O sea, aquí te duele, aquí sufres, aquí lloras, aquí pasas duelos, tienes nostalgias, ¿sí? O sea, hay cosas importantísimas que se sienten acá. Si pudiéramos mirar desde ese lugar,
estaríamos también agradecidísimos de estar aquí pasando todas las experiencias que tenemos. Sí, así es, ¿sabes? Así es. Y fíjate que la fórmula para lograr eso es muy sencilla, ¿sí? Uh-huh. Pero está muy demostrado que la fórmula es de quinta dimensión. Por eso la gente que la vive ya muestra que está literal en un camino de iluminación y seguramente va a pasar a la quinta. La fórmula es fácil. La educación dañó la fórmula. La educación nace más o menos, o sea, desde los sumerios, más o menos, entre 7.000, 8.000 años, 12.000 de pronto. Bueno, no recuerdo bien el asunto, pero no recuerdo bien los años, pero más o menos hace 12.000 años esto se empezó a dañar. ¿Por qué? Porque hace 12.000 años, para poder tener control sobre la población, se necesitó, o sea, ya en la creación de la civilización, se necesitó el control sobre las poblaciones, ¿sí? Es decir, yo debo, como gobernante de tercera dimensión, poder motivar y controlar de alguna manera a mi pueblo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿A través de la violencia o a través del amor? Sí, lo puedo hacer a través de las dos. Cualquiera de las dos está bien. O sea, les meto miedo y soy un gobernante, un tirano al que todo el mundo obedece por miedo, o soy supremamente amoroso y compasivo con los demás y soy ese gobernante al que todo el mundo obedece por agradecimiento, ¿sí? La historia de la humanidad está llena de los dos. Pero la única manera de poder hacer que la gente me siga a mí como gobernante es programarles la mente, ¿sí? Es decirles que lo que yo digo es lo correcto y convencerlos. Para poder programar la mente, tuvimos que quitar el primer paso de la fórmula de la coherencia, que es sentir. O sea, podemos hacer un ejercicio divino para que veas cuál es el orden verdaderamente de lo que tenemos y te voy explicando paso por paso. Me encanta. Si yo te digo a ti que sientas y te digo una palabra, muy seguramente la vas a poder sentir. Entonces, siente. Y te voy a decir amor. Tú sabes que el pecho se expande. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestras vidas hemos sentido ese amor. Sí, o sea, una expansión. Si yo te digo que me lo expliques, empiezas a meterte en líos. Porque ¿qué es el amor? Entonces tú me dices, no, el amor es felicidad, el amor es plenitud, el amor está. Y nada te hace sentir la misma expansión, ¿sí? Entonces fíjate cómo es la fórmula de la coherencia y por qué la educación desde hace más o menos 12.000 años empezó a dañarla. Cuando yo siento, de aquí se originan mis pensamientos. Del sentir, del corazón se originan mis pensamientos. Entonces lo que yo siento como esa expansión, vamos a hacerlo aquí, que quepa en la cámara, es esta energía, este ancho energético, ¿sí? Pero para yo poder explicártelo o explicármelo, lo tengo que traducir. ¿Quién traduce? La mente, ¿sí? Entonces, esta energía de amor se subió a mi mente, ¿sí? Se subió a mi mente y mi mente traduce, que sigue siendo energía, traduce según el lenguaje. El lenguaje es una energía sutil todavía. Lo que yo siento acá, amor, es súper sutil. Acá, que lo tengo que traducir, lo traduzco en un lenguaje. Nosotros somos, como los humanos, somos los únicos seres que tenemos un lenguaje que nos permite traducir. Los otros tienen, o sea, por ejemplo, las orcas tienen un lenguaje de comunicación que les permite desarrollar cosas tácticas, todo eso, pero las orcas andan, sí, ellas andan por encima de la dualidad. Sí, ellas no andan pensando si matan a una foca, si no la matan, no van a terapia, si no andan pensando si eso es bueno o es malo, si entrenar a sus hijos con algo que desde nuestro juicio puede ser grotesco, que es que de verdad cogen una foca y la empiezan a lanzar para arriba, para abajo, para todo eso. No, ellas andan en un proceso de supervivencia
porque ellas hacen parte de que el ecosistema de la Tierra funcione. ¿Tienen un lenguaje de comunicación? Sí, tan básico y tan perfecto que son vocablos, son sonidos. ¿Sí? Nosotros tenemos alfabetos. Nosotros tenemos un sistema de comunicación súper complejo que es nuestro lenguaje. Y nuestro lenguaje es producto de nuestro pensamiento. ¿Sí? De todos modos es sutil, de todos modos es algo elevado. Yo no puedo coger una palabra al aire y venderla en el mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es algo material todavía. Entonces, mi sensación es energía sutil. Mi lenguaje de traducción, mi pensamiento es energía sutil. Luego lo manifiesto a través de mi comunicación. Mi comunicación es energía sutil. Y luego lo materializo a través de mi acción. Mi acción es energía material, densa, no sutil. ¿Sí? Entonces mi acción es lo que termina materializando. Si ves todo el sistema de coherencia, son 4 partes, cada una un 25%, y te das cuenta que 3 de ellas son sutiles y una de ellas es material. Estas vibran muy alto, esta vibra muy lento. ¿Sí? Esta vibra muy lento. ¿Sí? En la quinta dimensión hay 75% de luz, 25% de oscuridad. ¿Sí? Hay 75% de vibración muy alta y 25% de vibración baja. Todo lo que tiene una relación 75-25 es de quinta dimensión. Y la solución de del problema de tercera dimensión, que es hacer conciencia, es elevarse a la quinta dimensión desde utilizar la fórmula de coherencia. ¿Sí? Desde utilizar la fórmula de coherencia, que es de quinta dimensión. ¿Qué hizo el sistema de educación? Le puso a la mente en la potestad de ser la que manda. Entonces, yo, que tengo 5 divorcios encima, nunca creí... llevar por las emociones. Exacto. Nunca me casé pensando en separarme. Jamás me casé pensando en separarme. Pero fíjate que era muy interesante. Mi sistema de selección de parejas siempre era racional. Siempre era racional. Esta me gusta la nariz. Uf, divino. Yo creo que un hijo de nosotros va a ser espectacular. ¿Sí? 3 días y ya estamos viviendo juntos. No, yo ya no quiero tener más hijos. Necesito una que no quiera tener hijos. ¡Pum! 5 días y estamos viviendo juntos. ¿Sí me explico? O sea, todo venía desde lo racional. Y desde ahí yo ordenaba a mi corazón que sintiera. Claro, mi corazón empezaba a sentir y efectivamente no te puedo decir que no estuve enamorado en algún matrimonio, estuve enamorado en todos. Pero hoy en día que conecté la coherencia en la dirección que es decir, desde el sentir al pensar y no desde el pensar al sentir, sino que corregí la fórmula. Hoy en día llevo 3 años solo pues sin pareja, mira, divirtiéndome conmigo mismo, feliz conmigo mismo. Sé que va a llegar una pareja que esté indudablemente en la misma sintonía, una pareja que no necesite tener pareja, una pareja que no se cree desde la necesidad, sino desde la complicidad. Sé que va a llegar, no hay ninguna duda de eso, pero no tengo afán. No estoy saliendo a correr, esta sí es porque tiene un ojo azul y uno verde. No, nada, o sea, ya mi selección no es racional, mi selección es en el sentir, porque hice la corrección de la fórmula. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo corrijo la fórmula y otra persona corrige la fórmula, vibramos, aquí como lo dice Mónica, vibramos en la misma frecuencia. ¿Sí? Pero si yo lo estoy haciendo desde acá, mi vibración es racional. Y muy seguramente desde lo racional y mi entrenamiento, yo voy a estar literal conectado en la tercera dimensión, en el sistema de educación que me llevó a considerar que esta es la reina y no esta, no este. El corazón, ¿sí? El corazón que es ahí donde nos hemos perdido pues toda esta humanidad, porque le dimos más fuerza, lo que le hablábamos la vez pasada de lo de Descartes, ver para creer. Exacto. En vez de la parte espiritual que es creer
Y bueno, si lo ves perfecto, pero realmente estás basado, sostenido, apoyado y dirigido por ese creer, por esa fe que te habla de algo superior, de una conciencia superior, de una energía creadora, de todo esto que nos estás comentando, que para muchos es pues un cuento bonito que viniste a contarnos y para otros que hemos tenido la experiencia de conectar con esos planos superiores, elevados, sabemos que no es un cuento, sabemos que es verdad, sabemos con Mónica que hemos estado en Shasta, que hablamos de esas ciudades intraterrenas, que lo hablamos ya contigo en alguna de las tertulias, que todos ellos también están ayudando. Sabemos que esto no es mentira. Y la pregunta que nos queda, tal vez para hablarla en la próxima vez, Alejo, tú me dices cuándo paro, porque aquí hay mucho material para que sigamos hablando. Tú lo defines, yo sigo invitando. Tú puedes decidir, que siempre tienes esa capacidad de elegir, decidir. Sí, sí, Y sí. bueno, Me dieron eso que se llama libre albedrío. O sea, okay. Te lo dieron. Y la pregunta sería, Alejo, no solamente es bueno saber de estas dimensiones, pero acceder también desde estas dimensiones, desde nuestra capacidad de hacer esos viajes o de acceder en forma de nuestro espíritu astral o posibilidades. ¿Cómo lo hacemos? Si tienes, podemos hablar de eso la próxima vez. Sí, claro que sí, es bien interesante. Pero porque aquí ya también, nos vamos a lo práctico. sí, aquí también nos toca un poco cambiar esa conexión, ¿sabes? O sea, así como de aquí a aquí nos educaron, ¿sí? En el pienso, luego existo. Entonces, o sea, creo que los griegos fueron los primeros en describir el daño que nos hizo ese sistema de educación, el que tenemos que empezar a cambiar y empezar a conectar el sentir hacia el pensar. En los viajes astrales también tenemos que hacer algunos cambios para que sean mucho más efectivos y más sencillos. ¿Sabes? Bueno, eso nos lo cuentas la próxima vez. Nos dejas también la próxima vez, de golpe, que nos cuentes fuera de este ejercicio que nos hablaste de cómo se siente el amor, que ya, o sea, te conectas aquí, algo para empezar a hacer ese cambio entre las personas que van a escuchar esto, que por alguna razón les llega, ¿sí? Hay una fórmula que yo la considero el termómetro. Es que yo todo esto lo he practicado porque definitivamente yo siempre he sido como un irreverente y a veces hasta irrespetuoso con los ángeles, pero pues ellos me entienden, ¿no? Ellos dicen, disfruta tu humanidad. Sí. Tu humanidad. Ellos, lo que vinimos a hacer, disfrutar la humanidad. Exacto. Ellos me dicen, y de hecho a mi hijo una vez se lo dijeron, cuando él dijo, no, yo quiero vivir una vida normal, el arcángel Miguel le dijo, estrellate como quieras. Y efectivamente se estrelló en una moto y dijo, uy, esto sí es, mejor dicho, yo cambio. Entonces, a mí y a todos nosotros nos dejan practicar lo que sea. En tanta experimentación y tanto ensayo y error, empecé a definir algo que está definido hace muchísimos siglos en la cultura china. Se llama la sonrisa del corazón. Esto es un ejercicio de Qigong imperial que no vamos a hacer como canalización de energía, vamos es a sentir cómo nuestra sonrisa de corazón nos habla. Esto se llama básicamente el termómetro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entrenado? Nosotros tenemos entrenado el pensamiento. Entonces yo digo, me voy a conectar con Juana a las 7 de la noche. Lo estoy pensando y entonces digo, sí, es que me tengo que conectar con Juana porque esto me va a traer seguidores, esto me va a traer pacientes, esto para cualquier cantidad de cosas racionales. Racionales. Y mucha gente, mi Juana, lo hace por eso, ¿sabes? Mucha gente lo hace porque lo consideran básicamente una vitrina para su trabajo. Sí. Claro, yo sé que tú seleccionas muy bien a la gente que está contigo, que habla contigo, porque tú lo seleccionas por frecuencia, ¿sí? Y eso es lo que atrae las cosas. Pero tú ves cualquier cantidad de información de este tema nuestro, de este nicho, que es simple y llanamente una cuestión comercial. La manejan desde acá y no desde el sentir, ¿sí?
Entonces, cuando yo digo me voy a conectar con Juana, la siguiente cosa que hago es sentir mi pecho. Sí, yo también Si hago lo mi mismo. si mi pecho se expande, para mí eso es una sonrisa. ¿Sí? Cuando tú sientes los músculos que como que se abren en el pecho, esa es la sonrisa de corazón. Y ese es un sí rotundo a lo que tú estés pensando. Pero un sí rotundo. Ujú. Si tu pecho se contrae, no sonrió. O sea, el corazón no se puso a sonreír, de hecho se apretó. Eso es un no rotundo. ¿Sí? Y la tercera sensación que puede dar es un más o menos, ¿no? O sea, como que sí, como que no, o simplemente nada. Eso significa que falta cuestionarte más detalles, Ujú. muchos más detalles de la pregunta que estás haciendo. Entonces, yo salí del consultorio a las 6:15 de la tarde y venía en mi moto volando porque pues, yo vivo, bien altico. O sea, entonces venía pero yo no venía angustiado. O sea, yo salí El tiempo de Dios y, es perfecto. claro, yo salí y dije, me voy a conectar con Juana. Entonces yo lo sentí, qué maravilla de otro encuentro con Juana. Y así que el tiempo tiene que dar lo que tenga que dar. Y dije, y me voy a divertir manejando mi moto en el tráfico bogotano, subiendo a esta situación. Entonces, ¡fran! Arranqué con mi moto y todo se fue dando, todo se fue dando, se fue dando. Llegué en 15 minutos. Claro, es que sí, es que eso sucede y es lindísimo cuando uno está conectado así. Es como si entraras a otro tiempo, a Sí, es como otro, si fuera un túnel del tiempo, ¿sabes? Como una tal cual, dimensión rara y, tal cual. Y y eso es fíjate, increíble. pero fíjate que para mí tomar esa decisión de hacerlo de esa manera tiene que ser porque mi corazón sonríe. Entonces yo dije, me voy a conectar con Juana, sonrió, ya sé que todo se va a cuadrar, todo se va a Ok. cuadrar. Alcancé a limpiar para que esta vez no se nos cortara la cinta. Eso, por eso te mandé ese mensaje. Yo uso, este me gustó muchísimo, la sonrisa del corazón. Yo uso uno para tomar las decisiones y es poner la mano en el corazón. Y Ok, cuando tú pones la mano en el corazón, tú también escuchas las respuestas. No es tan bonito como la sonrisa, porque de verdad el corazón se ilumina, sonríe, sí, eh, sí, se sí, sí. expande, lo sientes y tomar las decisiones, vivir desde ese lugar, te cambia todo. Bueno, Sí, los así es. invitamos a todos a que nos acompañen. Nos trae ese ejercicio la próxima vez. Dale, sí, sí, sí. Vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes se conecten mucho más fácil con las dimensiones superiores y con la información que viene allá. ¿Listo? Ok, lindísimo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Listo, Bueno, Juan. Que estés muy bien. gracias. Adiós. Chao. Chao.